¿Por qué se fue? ¿Por qué ya no está? Esa era una de las preguntas que me supe hacer durante mucho tiempo sobre la vida de mi mamá. No tenía 20 años, estaba haciendo el servicio militar. Era una época difícil, como todas las épocas que vive cada país y en especial el nuestro. Gobernaban los militares, la junta militar, la última que nosotros hemos visto en nuestro país. Y la pregunta es, ¿por qué mi mamá no está? Estaba en el cuartel en Junín de los Andes cuando eso sucedió. Me apersoné después y, y siempre me quedaba esa pregunta hasta que hubo algo que pudo aclararme. No el por qué murió, no el por qué mueren las personas, porque esa es una cuestión existencial humana. Nacimos y luego un día tenemos que, así como venimos, partir. Venimos como bebé y es el deseo de Dios de que todos partamos habiendo vivido una vida plena. Mire dónde encontré una respuesta. En el libro de Efesios, el Nuevo Testamento de la Biblia, dice así en el capítulo 3, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjese que el amor de Dios excede el conocimiento. Pero también termina diciendo, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, toda la plenitud de Dios. Dios es pleno, significa que es completo y puede llenar esos vacíos. Yo me preguntaba por qué mi mamá no estaba. Y no es una respuesta fácil. Así como un poquito mejor la cámara, ahí está. No es una respuesta fácil. Porque nacimos y un día tenemos que irnos. El cuerpo muere, pero no el alma y el espíritu, y cambian a otro estado de vida. Como dice la Biblia, es la recompensa donde nos toca vivir. Bueno, los cristianos creemos que el cielo es para aquellos que aceptaron a Cristo según la Biblia. Los que no lo aceptaron, los que no le creyeron, los que le han rechazado, hasta los que se han burlado, no tienen parte en el reino de los cielos según la Biblia. Dios perdona a aquellos que se arrepienten. Por eso está la obra de Jesús en la cruz. Y yo me preguntaba por qué, volviendo al tema de hoy, del comienzo, por qué mi mamá no estaba. ¿Por qué? Y seguramente la pregunta que usted se está haciendo, ¿por qué su mamá y su papá no están? Porque uno siente esa necesidad de tenerlo, aunque tengamos la edad que lleguemos a tener. En el caso particular mío, yo pensaba en mi mamá. Y también en mi papá. Bueno, mi papá fue una persona más ausente, justamente porque por su trabajo y por sus cuestiones personales, como él administraba su tiempo, con virtudes y con defectos, hacía que él no estuviese en casa en casi todo el día, sacando el mediodía en sí, que era la hora del almuerzo. Pero después de las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, normalmente ya no se le veía, quizás hasta el otro día. No siempre, pero así era. Muy adolescente, yo ya no vivía en la casa de mis padres. Mi mamá yo no llegaba a tener 20 años y ella tenía 55 años, ya no estaba entre nosotros. Entonces pensaba en ese vacío que no podía llenar. En Argentina hay un dicho que dice, madre hay una sola, padre pueden haber muchos.
seguramente tiene mucho que ver con la fusión que tenemos los seres humanos, que nacemos, somos concebidos por ambos, pero de todas maneras estamos en el vientre de, de nuestra mamá, y esa fusión hace que uno sienta más, al menos emocionalmente, afectivamente, a la mamá. Y bueno, la mujer tiene una cuestión especial, tiene ambos laterales de su cabeza, donde son receptores de la cuestión emocional, cosa que el hombre solo tiene uno de los dos lados. Por eso es un poco más frío, quizás más razonable, menos expresivo. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que mi mamá estuvo siempre en la casa, si no sabía estar enferma, tuvo muchos hijos, ella tuvo 12 embarazos, 12, no dos, de los cuales llegaron a buen término 11, uno no, y hay varios de sus hijos que ya no están. No es fácil, o sea que he pertenecido en la convivencia a una familia que se empezó a multiplicar, como también luego empezó a tener pérdidas. La pérdida más fuerte seguramente ha sido la de mi mamá, al menos hasta esos jóvenes años. Tuve la falta de un hermano de 1 año y algo, más o menos, 1 año y 7 meses, Nelson. Luego la falta de Sergio con 17 años por un accidente, que iba en su moto, un auto lo accidentó. Y años más adelante, donde ya mi mamá no vivía, Mario con 55 años, por una descompensación general, al menos es lo que sabía hasta ese momento, y fue muy fuerte. En el caso de mi hermano mayor, la distancia era muy larga, el estado emocional era muy fuerte. Fue hace unos cuantos años y no pude viajar porque no podía, no tenía un estado de sobriedad para conducir o para ni siquiera tomar el bus. Llovía torrencialmente en casi toda la provincia de Buenos Aires. Había parte de las rutas obstruidas por cuestiones del clima, árboles caídos dentro de las ciudades, cortes de luz, esas tormentas con un viento tan fuerte que también hizo un poco imposible viajar para poder estar en el servicio. Y yo pensaba, ¿cuántos son los que se fueron? La persona que más se hizo sentir al principio fue mi hermano, porque era la mano derecha de mi mamá. Pero luego fue Nelson y luego fue ella. Creo que la falta de estos dos, de Nelson y de Sergio, fue clave para poder darme cuenta por qué mi mamá partió de este mundo. Y, y ese vacío solo pude llenarlo tiempo después, cuando entendí esta cita bíblica que dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Yo no puedo tener el conocimiento de hasta dónde llega la dimensión del amor de Dios. Mire que dar la vida de su único hijo en rescate de la nuestra, en la cruz, en una cruz, una muerte humillante, eso me hace decir que Dios ama a la humanidad. Cuando yo veía que esta cita de Efesios 3:19 dice: el amor de Dios excede todo conocimiento y la plenitud en Cristo lo llena todo, porque lo dice muy claramente, para que sean llenos, o sea, es lleno cuando hay un vacío, ¿no? Y el ser humano tiene vacíos, lleno de toda la plenitud de Dios, o sea que Dios es pleno para llenar esos vacíos. No fue fácil, porque tengo que resignarme a entender que mi mamá ya no estaba.
pero se pudo.